Pasa el hermano Nimer también, que tiene una parte muy importante. Gracias, Isaías. Muy buenos días, Isaías. Pastor, muchas gracias. Estimados amigos, también es una linda oportunidad para poder compartir no solamente, digamos, la lectura, sino de nuestras experiencias. Estamos estudiando un tema muy delicado, un tema muy sensible, en la cual pues estamos en este tema importante del libro Mente, Carácter y Personalidad. Estamos en el punto, los niños que son presionados demasiado y muy temprano. Bueno, he tenido el privilegio, una bendición divina de haber pasado mis primeros años en la naturaleza. No he pasado en las aulas. Y una de las preguntas que le hacían a mi madre era, uy, qué viejo va a terminar su secundaria. Quizás hay muchos amigos que están en Europa, no conocen esta palabra secundaria, ni menos también algunos extranjeros tampoco, acá en Perú. Cada país tiene sus nombres. No, nombres son diferentes. En México, preparatorias, en el otro tiene otros. Entonces, los estudios, digamos, se llama acá en Perú, cuando el niño cumple 5 años, le ponen a la escuela primaria. O sea, después la secundaria, después la superior, así está estructurado. Entonces a mi madre le decían, si va a ingresar recién a los 8 años, ¿qué viejo va a terminar su primaria? Y bueno, pues mi madre le contestaba, ¿no? No hay edad para la educación. Y bueno, conversaban, yo ya no daba importancia, ¿no? Pero ese me recuerdo de ese tipo de preguntas que le hacían sobre, digamos, ahí. Entonces yo me he criado en el campo, he vivido en el campo y he aprendido del campo. Entonces, yo observaba cuando a temprana edad a los animalitos, al ternerito, al caballito, a las ovejitas, al cerdito, le sacaban de su entorno a temprana edad y no lo dejaban desarrollar con sus padres, no era su comportamiento cuando ya eran de más adultos, no era su comportamiento igual que el otro que se había criado con sus padres. No era igual. Bueno, en ese tiempo pues no investigaba, no tomaba importancia, solamente observé que no era igual esos dos ovejitas, uno sacado de su medio ambiente, digamos, a otro lugar, aún estando entre ovejas, porque, ¿qué sucedía? Muchas veces llegaba la división. Un poco voy a comentarle esto, cómo es la vida en el campo. Mi familia tomó en arriendo. Arriendo quiere decir yo te lo voy a cuidar, todo este rebaño. Y al final del año se divide de los nuevas crías que han dado, la mitad para el dueño y la mitad para el cuidador. Entonces sucedía esto, que en estos lugares tenía que, digamos, dividirse. Y digamos, este corderito estaba recién, pues, 20 días, no con su madre. Lamentablemente teníamos que dividirlo. Y no era el periodo del tiempo que debía estar con sus madres. Entonces nosotros le damos biberón, lo atendíamos con cariño, pero al final, cuando eran adultos, esos corderos, su comportamiento era muy diferente, eran más nerviosas, más asustadas, más mimadas, más ociosas que un cordero criado en su propio ambiente, desarrollando su tiempo y sacado en su tiempo. Bueno, esto lo que le estoy comentando a ustedes en reuniones privadas he conversado con padres. Me dicen, Imer, tú me estás comparando con el animal. Entonces yo le pregunto, cuando te dan un medicamento, ¿no hacen prueba con ratones y después te lo ponen a ti? Ah, sí, pues. ¿Y entonces por qué estudian ratones y de por qué te ponen el fármaco a ti? Y eso es ciencia.
La ciencia dice, no, hay que probar todo un medicamento, todo en animales, y después, si ha funcionado bien ese animalito, recién te lo ponen a ti. Lo que te estoy hablando de la vida real también. Así. Y le digo, no te preocupes, le digo. Y eso, muchos de aquí, he visto ahí los nombres, me han escuchado. Yo le digo, nos van a tratar en el futuro como animales. Nos van a poner medicamentos, nos van a utilizar como campamento, como animales. Dicho y hecho, llegó el COVID. ¿Cómo se han vacunado? ¿En qué lugares se han vacunado? ¿En los hospitales? Como animalitos, en el campo. Aquí en país, en Europa, país adelante, igualito, como animalitos, haciendo cola en el campo. ¿No es eso también igualito como animalitos? Eso también decía. Así vamos a llegar, le decía. ¿Por qué razón? Porque desde nuestra niñez no hemos sido educados completamente, solamente hemos tomado sesgos. Como ejemplo acá que dice la Biblia 22:6, libro de Proverbios. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Solamente hemos tomado pequeñísimas de esta parte. Y justamente es esto. Hoy vamos a ver todavía en la segunda. 3 partes está dividido cuando se sale el niño de su ambiente familiar, que es los padres, cuando sale fuera. Muy bien. Con esa introducción voy a compartir pantalla. Los niños, estamos en la página 60 y 61. Que tenemos como título, voy a nuevamente repetir, los niños que son presionados demasiado y muy temprano. Entonces, el día de ayer leímos este párrafo. En el aula se ha colocado ineludablemente el fundamento de diversas enfermedades, pero en especial el órgano más delicado de todo, el cerebro. Con frecuencia ha sido dañado permanentemente por haberle sometido a una ejercitación excesiva. Ya sabemos, cuando el alimento, digamos, el órgano se alimenta de la glucosa y su energía es tomada del ciclo de Krebs. Y este ciclo Krebs es producido de la glucólisis, y la glucólisis es alimentado con los carbohidratos, que es su fuente principal para la producción de glucosa. Y los carbohidratos se encuentran en la alimentación. Pero a su vez también sabemos que la célula trabaja sin haber consumido alimento. Cuando la persona entra a otro ambiente y no está acostumbrado entre el miedo, el temor, ansiedad, una serie de cosas, entonces también se activa esta energía. Esa energía del ATP se activa mediante un proceso llamado gluconeogénesis o respiración anaerobia. Bien, entonces, ¿qué nos dice acá el día de ayer? Se ha sacrificado millones de vidas. ¿Por qué razón? Por proceder de madres ambiciosas. El tema de hoy es el mismo punto, pero en la sección B, la parte B. Hoy estamos 12 de junio del 2021. Seguimos estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad. Los niños que son presionados, esa es la lectura. Y nos vamos a ir a la segunda parte. Los niños que son presionados y muy temprano. De los niños que al parecer han tenido una constitución suficientemente fuerte, hay niños que nacen así, como para sobrevivir a estas condiciones, hay muchísimos que soportan sus efectos durante toda la vida. La energía nerviosa del cerebro se debilita, tanto que después de llegar a la madurez es imposible para ellos soportar mucho trabajo mental. Parecería que se ha agotado las fuerzas de algunos de los órganos del cerebro.
Número 1, hemos visto el cerebro como célula. 2, ahora vemos la neurona, que estamos en la energía nerviosa, es transmitida, creada, formada por las neuronas. 2 órganos ya. Primero, las células del cerebro, ahora también las células del sistema nervioso central. Son afectados, debilitados. Muy bien, entonces aquí está la fisiología. Este es nuestro cerebro y este es el sistema nervioso central, cómo controla todo nuestro organismo. Entonces, aquí es donde se afecta cuando el niño es arrancado de su entorno familiar, que es su papá, su mamá, su entorno familiar, a un lugar extraño. Y esto lo sabemos. El primer día el niño, cuando lo van a dejar, ¿cómo se aferran a su mamá? Mamá, no me dejes, mamá, no me dejes, mamá, por favor. Y cuando la maestra, los maestros le dicen, ya anda, vete, vete disimuladamente, los niños lo miran tristes, lo miran tristes. ¡Qué dolor a las fuentes nerviosas ha producido ahí! ¡Qué carga eléctrica ha tenido que soportar sus tiernas neuronas que están en crecimiento, en formación y alimentación! Terrible, si uno lo ve así. Una mamá me dice así toda, no, mi hija ha sido preparada. A los 3 años, 4 años, ¿está preparada? Si el niño recién a los 12 años, a los de 8, 9, 10 años, recién tiene uso y razón para conocer el bien y el mal, ¿cómo va a estar preparada? Ese es simplemente la madre ambiciosa se plasma en su mente, se autoconsuela. Mi hijo está preparado. No es así. Es terrible la carga eléctrica cuando es arrancado, cuando sale de círculos lineales. Y todos estos órganos son afectados, que es la tercera parte que la vamos a ver de este hermoso tema, y profundo tema, y autorreflexivo tema. Y como vuelvo a repetir, si han hecho esto con sus hijos, lo único que tienen que hacer a esta altura, si su hijo tiene 60, 70 años, 40 años, 50 años, tienes que pedirle perdón, pues, porque no sabías lo que hacías. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted también no sabía lo que hacía. Y eso es lo que pasaba también. Bueno, he tenido el privilegio, y como muchos los que están acá también hemos tenido el privilegio de haber crecido en el campo, formados en el campo. Y bueno, pues hemos desarrollado un poco menos, digamos, de estas anomalías, pero no estamos exentos. Muy bien. Para saber cuáles son las enfermedades de los niños que son presionados muy temprano, ¿qué debemos estudiar? Tenemos, a ver, minutos como estamos de tiempo, 44. 3 minutos, 4 minutos, sean breves y opiniones. Para saber cuáles son las enfermedades mentales que los niños tienen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos estudiar? A ver. El cerebro. El cerebro. ¿El cerebro de quién? Del niño. Ah, del niño. Correcto, felicitaciones. Uno más, otra opinión más. Carácter. Tenemos que estudiar el carácter. ¿Carácter de quién? El niño. Del niño, correcto. ¿Alguien más? ¿Uno más? Su comportamiento. Tenemos el comportamiento del niño, correcto. ¿Qué más? ¿Otro más? ¿Otra persona más? Si hay una persona que estudia psicología, muy valioso sería su apoyo. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se desenvuelve el niño allí? Y si existe ahí un especialista en niños, mucho mejor sería valioso. ¿Cómo se debe estudiar esto? ¿Cómo sabemos? A ver, ya estamos las opiniones. ¿Qué más? A ver. Estudiar conducta. ¿Qué vamos a estudiar? Conducta. Sus emociones. Los trastornos de conducta del niño, ¿correcto? ¿O del adulto? Conducción del niño. Conducción del niño, correcto.
Hermano Nimer, muchas de las Sí. cosas que los Un niños test emocional. hermano, muchas de las características que tienen los niños son el vivo reflejo de los padres o de nosotros. Así Así que es, muy el bien. estudio puede empezar también por los padres, ¿no? Excelente, muy bien. Si yo quiero estudiar esto, yo tengo que saber estudiar a los de tercera edad. Felicitaciones, parece que muy bien, gracias su aporte. Gracias su aporte. Voy a retroceder un poco acá. ¿Qué dice acá? De los niños que al parecer han tenido una constitución lo suficientemente fuertes como para sobrevivir, aquellos que han pasado la primera prueba del más fuerte, al sido arrancado, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, a este lugar, ya a estas escuelas, dicen, ¿no? Los que han soportado. Algunos se enferman, por supuesto. La energía nerviosa del cerebro se debilita tanto que después de llegar a madurez, entonces, ¿a quién tengo que estudiar? ¿A quién tengo que ver? ¿Al trastorno de conducta del niño? No, a la madre, a los padres, tengo yo que saber a los adultos. a la madre en especial. Tengo que estudiar y ver, digamos, en su madurez. ¿Y cuándo es madurez? ¿A quién tenemos que estudiar? A las personas de edad avanzada. Ahí tengo que estudiar. Y no tengo que estudiar al niño, porque el niño está teniendo estos trastornos porque han salido temprano de ese hogar. Si el niño no tiene la culpa, no tenemos que estudiar al niño. Lo que tenemos que estudiar, ¿a quién es? ¿A quién? A los padres. A la persona de tercera edad. A los abuelos. Así es. Entonces yo tengo que conocer cuáles son las enfermedades mentales en el adulto mayor, porque eso va a sufrir tu hijo que ha sido arrancado de su hogar tempranamente. ¿Qué dicen las enfermedades mentales del adulto mayor? Los criterios diagnósticos más aceptados en esta categoría diagnóstica, cuando aplicado a adultos mayores, incluye persistentes sentimientos ¿de qué? De tristeza, vacío emocional, desesperanza, aidonía, apatía, insomnía, hipersomía, retardo psicomotor, aislamiento social y disfunciones funciones. Esto le pasa al niñito cuando es arrancado de su hogar. Antes de tiempo. Recuerden esto. Esto es lo que yo estudio y es lo que tengo. Si yo conozco estas enfermedades del abuelo, es porque en su niñez fue arrancado más tiempo. Entonces, cuando yo veo exámenes clínicos, le digo, caballero, le digo, tú eres huérfano. Veo sus exámenes clínicos a los hombres de 45, 48, a las damas de mujeres con enfermedad, con cáncer. Les digo, señora, le digo, usted ha sido huérfana, ¿no? Ah, sí, muy temprana edad salí. ¿Saliste del hogar? Sí, porque mi madre me dio a mi hija, a mi tía, para que yo me crié. Dice que me sacó a los 3 años. Otros lo llevaron acá, lo llevarán acá. Esa es la enfermedad. ¿Y esto qué produce? Cáncer. Una serie de enfermedades. ¿Y dónde fue formado? Cuando fue arrancado de sus padres antes de tiempo. Esto lo vemos, ¿no? Si el niño, cómo se aferra a su madre, cómo se aferra a sus padres, mamá no quiero, mamá no quiero, todos estos sentimientos lo tiene cuando usted dejó en otro ambiente que no era lo propicio para el desarrollo mental, intelectual, y para que el niño sea, digamos, sea instruido en su camino, para que no se olvide de viejo. Se sembró ¿qué cosa? La tristeza, vacío emocional, desesperanza, agonía. Muy bien. Avanzamos otro más. Trastorno depresivo, si vamos al manual. Trastorno depresivo persistente. Estamos a conducta suicida en ancianos.
depresión geriátrica y comorbilidades médicas, depresión y déficits cognitivos, trastornos bipolares. Todas estas enfermedades se forma la semilla cuando el niño es arrancado antes de su tiempo de ese hogar hermoso, hogar donde el niño debería ser educado. El mente, en la conducción del niño, nos habla allí sobre maneras de educar a un niño. Y esto es la verdad. Fíjense cómo están los abuelitos con estos trastornos, y por eso vienen muchísimas enfermedades. Entonces, el niño en el hogar es donde se tiene que desarrollar, donde los padres son los primeros maestros. Entonces, ahí viene algo. Cuando el niño es arrancado, aquí están viendo una carga eléctrica. Es una carga eléctrica que produce a nivel cerebral el exceso de consumo de glucosa y a su vez también el sistema neuronal. Los niveles de ohms, el ohm, que es la medida, se sobrecargan. Esto es el ambiente. Así es la diferencia. En el hogar, felicidad. Pero cuando sale de su lugar, este es el problema. Estamos hablando de los niños a temprana edad. Hermano Nimer, una consulta. Tengo 2 puntos por decir, pero quisiera, no sé en qué momento puedo decirlo, porque yo tengo una experiencia. Bien, vamos a ver en la parte final. Muy amable. Tomaremos en cuenta. Correcto. Entonces, Gracias. el niño en el entorno familiar, su desarrollo integral. El niño cuando fuera, lamentablemente, pues hoy en día, Satanás ha tenido tanto éxito, ¿no? Que 2 parejas se encuentran, chuic, y ya tienen un hijo. Y la situación no han planificado todo. Yo como el ejemplo siempre les digo, porque yo he aprendido en la naturaleza. Yo nunca he visto 2 aves que tienen hijo primero y luego construyen nido. Yo estoy acostumbrado a ver en la naturaleza las aves primero construyen su nido y después tienen crías, pero no al revés. Pero el hombre con toda su capacidad científica, con todo esto, hace al revés. Entonces ahí los 2 desesperados tienen que trabajar. Entonces se han creado sitios específicos para la educación de niños a temprana edad. Entonces, de esa edad, entonces vienen las preguntas aquí. Y aquí van a ver el desarrollo. La pregunta es acá. La mamá, ¿qué dice? Yo quiero que mi hijo sea inteligente. Entonces, ¿a dónde lo mandará ese niñito de 3, 4, 5, 6 años? A los lugares más exclusivos donde existe bastante presión para aprender a memorizar. Otro es a medias, otro, bueno, pues tiene que paliar esta situación, entienden la situación que el niño. Entonces hay lugares especiales que van a minimizar la carga eléctrica. Minimizar la carga eléctrica. Entonces ahí está el mal menor. Pero ¿cuál es lo que más aquí? ¿Por qué tanto se toma interés esta salida? ¿Qué es lo que más interesa? Ahora la pregunta acá. En este lugar de acá, le van a enseñar el valor de la abnegación. Aquí, le van a enseñar el valor de la abnegación. No. Acá no le van a enseñar la abnegación. No, En cambio, los hermano, padres, aquí los padres sí. Aquí los padres sí. En cambio, acá no va a poner, porque si él... Siga, está muy bonito ese canto. Ya. Entonces, aquí, la abnegación no va a haber. ¿Por qué razón? No hagas tal cosa, niño. Y después viene la mamá, ¿y por qué ha llorado mi hijo? Ya no.
Déjalo hacer lo que desea hacer el niño. ¿Le va a enseñar el autocontrol aquí? No. 2, porque no tienen autoridad, pues. La única autoridad para enseñar esos 2, abnegación, ¿quién son? El padre. Y el niño está en conexión con el padre, el lazo umbilical con el padre. Y muchas cosas vienen los enfermos. Aquí me traen a niñas de 14 años anémicas, nerviosas, me traen. Y por eso yo les hablo con autoridad, porque he visto. Y les he preguntado, dice, el ejemplo de los padres, la abnegación y el dominio propio. ¿Aquí le enseñarán eso? No le van a enseñar. Porque si le quieren enseñar, el niño va a llorar, se va a poner impaciente y el niño se va a quejar a los padres y los padres lo van a sacar. Así que deja hacer lo que quiere. Entonces, queridos hermanos, desafío. Tenemos el desafío. Recuerdas que los desafíos moldean nuestra vida. Compartir una cita bíblica de esperanza, de una buena vejez con nuestros amigos. Ese es el desafío. Tenemos que compartir una cita bíblica de esperanza y de una buena vejez, de hombres que está acá en la Biblia, de cita, de consejos de la Biblia para otra persona, porque todos hemos sido afectados y hemos salido muchas veces arrancados de nuestro hogar a temprana edad. Bien, hermanos, a ver, vamos a escuchar la persona que nos ha pedido su palabra. Feliz sábado. Disculpe, me siento un poco nerviosa. No sé cómo lo puedo. Mire, yo cuando era niña siento que he vivido una vida de infierno con respecto por mis papás, que yo he sentido que él nunca me quiso y siempre escuchaba de él que yo no era su hija. Y será esas actitudes que él tenía contra mí. Entonces, cuando yo tenía ya 15 años, ahí recién él, siempre con esas palabras, ¿no? Tú no eres mi hija, y así. Entonces, cuando tuve 15 años, entonces ahí es donde él mismo como que me bota de la casa. Y entonces eso, como que eso hubiera marcado mi vida. Y entonces fui a vivir a mi madrina a una distancia por ahí cerca, como media hora, ¿no? O 20 minutos en carro. Y yo deseaba que él regresara a recogerme, ¿no? Porque eso pasaba, eso con mi mamá. Cuando mi mamá tenía problemas con él, y mi mamá se iba a una familia y ahí se quedaba hasta que le pase, y mi papá iba y lo traía. Y eso yo esperaba, y no, él no venía, nunca vino. Y así pasó el tiempo, ya de ahí a partir de los 17, 18 años, hasta el 19, que estuve con mi madrina, de ahí yo quise salir a hacer mi vida, porque también ahí no estuve nada. Claro, no tanto como donde vivir conmigo, pero de ahí salí sola. Y bueno, eso, ahorita como me siento un poco nerviosa, no sé si lo he dicho en forma ordenada. No se preocupe, sí le hemos escuchado y yo le entiendo y creo que todos te entendemos también. Lo que digamos, ahora viene la promesa. Génesis 15:15 dice, y usted morirá en buena vejez. Pero para esa buena vejez, ¿qué es lo que tienes que tener? Una razón para vivir. Y esa razón de vivir que la Biblia nos da es llegar a un lugar muy hermoso. Un lugar donde no existe nada de esos temores, nada. Se llama el cielo. Esa es la gran esperanza que debes cultivar en tu corazón. No, sí, y la palabra escrita está, y morirás en buena vejez. Ya, ¿Cómo va a morir usted, hermana? En buena vejez. Eso es lo que anhelo.
otro punto, hermanito, mire, mi mamá hasta ahora todavía ella vive. Tengo a mi hija que se ha ido con su hijo, como ella es madre soltera, se ha ido. Pero no, lo vas a ahondar más. Lo que yo te digo, tienes que ir a perdonar a tu papá, si está vivo. No, él ha fallecido ya. Ya, corre. Entonces, tu mamá está viva. Ella está viva, pero ahorita... Entonces vas a ir y pedirle perdón. Mamá, te perdono, porque esto sucedió en la niñez. Sí, ya Vas a le tener dije. Lávale los pies. Toma un agua tibia, que se siente y lávale los pies. Se llama el rito de la humildad. Ya. Mamita, te lavo los pies. Y después de lavar los pies, dice, mamita, te perdono. Y tu corazón va a abrirse. Y va a estar liberado todas esas partes. Porque en tu promesa está, chicos, y morirás en buena vejez. Y la Biblia nos dice, y también nos dice, ¿no? Jesús nos dijo, yo voy pues a preparar tu hermosa casa de oro y cristal. Esa hermosa promesa tiene para usted. Ya, hermano. Muy bien. Amén. Entonces, en otro momento le diré lo otro. Claro, sí, vamos a ver. Ya, gracias. Dice, hola, feliz sábado. Hermano Níver, mi hija estudia clases virtuales y no quiere estudiar por los profesores. Le presiona en su tarea, mi hija. Ya, y tiene mucho miedo y se cansa. Es muy probable que en esa temprana edad haya salido del lugar, de su hogar, a un nido, a una escuela, qué sé yo, o mucha presión de los padres también. Entonces, ahora cuando se presentan, es parte del tiempo, cuando ya está entrando, entonces sienten ese temor. Por eso se dice en psicología, ¿no? Son los famosos trastornos de post-traumáticos. Esto, lo que sucede acá del niño, ese arrancamiento, va a producir un efecto traumático. Y los efectos postraumáticos son lo que me está hablando. Correcto, muy bien. Entonces, muchas gracias. Un lindo y feliz sábado. Amén. 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 Agradecemos a nuestro hermano Nímer por